siempre. ¿Qué fue lo más duro o difícil que a ella le hiciste vivir y que quizá todavía falte esa parte de pedirle perdón? Cerrarle las puertas a una visita en la cárcel, porque no aguantaba que me mire hecho un esqueleto. Dentro de la cárcel andaba sin zapatos y sin ropa yo. Estaba loco. Y siempre he sido un buen hijo. Siempre he sido un buen hijo con mi mamá. Y me dolía profundamente que verle llorar a mi mamá. Y lo más torturoso que yo le hice a ella es suspenderle la entrada a la cárcel para que no me vea. Y ella lloraba. ¿Lo hiciste intencional o emocionalmente? Para protegerle. A la mujer que más he protegido es a mi mamá. De las adicciones, de la calle, de la gente mala. Le he protegido toda la vida. Lo más duro es que ella me haya visto torcido. La boca acá, cuando yo consumía, me ponía así. Y mi mamá tenía que verme así. Y no aguantaba ver cómo mi mamá lloraba. Se arrodillaba para que pare de consumir. Hablar de mi mamá es ponerme en los pies de ella, cómo se puede sentir ella después de ser padre, como verle ahí a la persona que más amas y no puede hacer nada. Mi mamá me lavaba los pies, porque cuando yo consumía drogas, yo caminaba y llegaba con huecos en las plantas de los pies. Mi mamá me lavaba, ella fue la única mujer que no le importó mi olor, como esté. Y las lágrimas de mi mamá caían en mi rostro. Y yo sentía cuando mi mamá lloraba. Y de tantas cosas que hemos vivido, pues nunca he tenido como esa partecita de haberle torturado tanto a mi mamá y haberle borrado de la lista y decir, no entres. Pero siempre fue por protegerle a ella. Porque adentro en la cárcel era, su hijo me debe, su hijo me debe, su hijo me debe, su hijo. Y se iba mal. Me encontraba hinchado, rota la cabeza, cortado los brazos. Y no aguantaba que mi mamá me vea así. Aquí la protagonista de todo esto es mi superhéroe favorita, mi mamá. Lo enmendaste. Sí, ella llegaba siempre a tiempo. Siempre ahí. Y sí me dolía verle a ella llorar por mí. Pero ella tampoco entendía que yo estaba incapacitado a reaccionar de ahí. Lo enmendaste, que es lo importante. ¿Y si te pregunto de tu papá? Mi papá, la historia de mi papá. Es una historia un poquito larga y complicada de mi papá. El papá de mis hermanas es el que me dio el apellido, pero yo siempre creí que él era mi papá. ¿Sí? Cuando mi mamá vivía con su marido, ¿sí? Que era un padrastro que yo tenía, ¿sí? Vengo de un hogar muy disfuncional. El papá de mis hermanas no era mi papá, pero él me dio el apellido. Creo yo que cuando yo nací negro porque el papá de mis hermanas es blanco. Creo que yo fui la razón por la que ellos se separaron. Cuando ya fui creciendo, yo miraba a mi papá blanco. Sí. Mi padrastro negro, pero ninguno de los dos era mi papá. Sí. ¿Quién es mi papá? Porque yo miraba que el papá de mis hermanas les abrazaba con amor.
y yo no recibía ese mismo abrazo con amor. Y yo miraba que mi padrastro a sus hijos les daba abrazos con amor. Y yo decía, ninguno de estos dos hombres me dan el amor que dan a sus hijos. ¿Quién es mi papá? Yo conocí a mi propio papá. Bueno, toda la vida le conocí a mi propio papá, pero no sabía que era mi papá. Mi propio papá vivía al frente de mi casa, a una cuadra de mi casa. Y yo me enteré que ese hombre era mi papá por un hijo de él. Y él me dijo, tú y yo somos hermanos. Y sí, la historia de mi papá conmigo. Pero mi propio papá prácticamente me mandó 5 años a la cárcel. Sin darme apellido, sin darme amor, sin darme un abrazo, sin darme un beso y sin decirme yo ni yo soy tu papá. Cuando yo me enteré que este hombre era mi papá, yo me ilusioné mucho como un niño pequeño. Me tomé los tragos con ellos. Y yo siempre me gustó trabajar, siempre. Soy una persona que me gustaba trabajar porque yo le había prometido a mi mamá que tarde o temprano yo le iba a sacar de ese lugar. Y reunía y mi sueño era ser taxista, comprarme mi carro y empezar a taxiar. Y mi papá le cuento lo que yo quiero. Lo que sueñas. Sí. Y tenía ahorrado un dinero. Y todo ese dinero le pongo en las manos de él y nos vamos a un concesionario de autos y él compra el carro. Mi carro. Con mi plata. Pero lo pone a nombre de él. Porque yo era todavía adolescente. Confío en mi papá. A los 4 meses ya me pongo a taxiar, a andar en el carro. Y me coge la policía que el carro está puesto por robo. Y mi padre denuncia que ese carro estaba robado. Y al no tener yo el apellido de él, al no tener nada que vincule que somos papá e hijo, fuiste a la cárcel. Me fui a la cárcel 5 años. Dentro de la cárcel conocí este infierno del que te hablo. Conocí el infierno. Dentro de la cárcel yo vi pasar como la persona que me decía que me amaba y que no podía vivir sin mí, empezaba a amar a otra persona, empezó a vivir con otra persona. Vi a un amigo casarse con mi novia o esposa en ese entonces. Ver cómo mis hijos se criaban con otra persona. Ver cómo mi hijo le decía papá a otra persona. Y yo llamaba de la cárcel a mi papá y le decía, ¿qué pasa? Y él me insultaba. No, me cerraba el teléfono. Pasaron los 5 años y lo primero que hice fue a buscarle a mi papá. Y es ponerle una pistola en la cabeza. Yo le odiaba tanto. Le odiaba con mi vida. Quería terminar con la vida de él sin importar que me vaya otra vez preso. No sé lo que pasó en el momento cuando lo tenía ahí. Llega el hijo de él y me da con un palo aquí en la mano, por eso tengo el dedo así. Con un palo tan grande y pum, me dio durísimo. Yo le tenía apuntado así y yo lloraba. Yo lloraba. Le preguntaba por qué. Si tú nunca me diste nada, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dañas? ¿Por qué me haces todo esto? Me hiciste perder casi toda mi vida. 5 años aquí afuera es mucho tiempo. Sí. Aquí afuera. Rápido. Aquí afuera es como que rápido, pero allá adentro. Mucho tiempo. Es horrible. Sí. Y de ver que se me cae la pistola y empiezo a llorar. Sí, empiezo a llorar y me voy. Huyo. Y me tiré 1 año más a la calle. A las drogas. Prácticamente yo
el odio y el rencor que le tenía a mi padre. No estoy poniéndole como culpable, porque yo ya era